esta es la segunda toma. La segunda... sí, luego... Exacto. Cuéntanos. A lo mejor repito unas cosas. No te preocupes. O recupero cosas que se me pasaron entonces. Si ves que me meto en el plano, me dices que me salgo. Eso es a mí igual. ¿Qué haces? ¿Lo pregunto de vez en cuando? ¿Me interrumpe? Yo, exactamente. Como sabes cómo va, preséntate, nos presentas todos los cachivaches y yo te voy interrumpiendo, te voy contando. Vamos charlando como el otro día, tranquilamente, y luego ya aprovecharemos las partes que podamos. ¿Te miro a ti o lo miro a ellos? Me mira a mí, o a ellos, como quieras, tampoco. Mira, tenemos patos, ¿no? Cuando quieras. Pues nada, buenos días, soy Rafael Jurado y bueno, vengo de hace tiempo investigando un poco en la recuperación del patrimonio de lo que fue el río, ¿no? Todas las actividades que se desarrollaban en torno al Guadalquivir. Y una de ellas, que es una de las más desconocidas, es la carpintería de Ribera, que era pues básicamente la construcción y luego el uso que se le daba a las embarcaciones que navegaban por aquí por el Guadalquivir. A lo largo de la historia pues hay muchos documentos que hablan de la navegación del Guadalquivir, desde la desembocadura, en fin. Hay un montón de información al respecto, histórica sobre todo. Pero lo que hemos perdido hasta hace poco es, digamos, todo lo que es la carpintería de Ribera hasta los años 70, es decir, el siglo XX, donde... A ver si está torcido el plano, ¿tú cómo lo ves? Yo lo he hecho bien. Sí. Si no, yo supongo que se lo podrá poner en la cuadrita. Claro, el tema es que... ¿Lo paro? Vale. Esa cesta que no se ve, ahora sí la puede coger mejor. Sí, que... Bueno, pues sigo. La documentación al respecto de la carpintería de Ribera, en concreto en Córdoba, pues se perdió porque prácticamente los carpinteros de Ribera pues murieron o sus descendientes ya no recuerdan cómo se hacía. Entonces lo que hemos hecho es recuperar a base de algunos testimonios orales de los descendientes de esos carpinteros o de fotografías antiguas sobre todo. Tenemos dos documentos muy interesantes, uno de ellos de un carpintero descendiente de dos molineros de San Antonio, construyendo varias barcas aquí justo donde yo me encuentro. Entonces con esa fotografía en la que digamos se capta una instantánea del momento en el que se empieza a construir una barca, cómo se reparaba otra y otra totalmente determinada, pues desarrollamos una serie de planos y de esquemas. Primeramente hice esta pequeña maqueta que es una aproximación y luego pues desarrollé esta un poco más grande, que esta escala creo que es 1.8, es decir, que la barca original debía tener pues casi entre 6 y 8 metros de lora, que se llama, de una punta a otra, y que las personas de esa época llamaban barcas de dos piqueras, que es la característica principal de las embarcaciones que teníamos en el Guadalquivir en su tramo medio. Barca de dos piqueras porque tiene dos proas exactamente iguales, es decir, funcionaba hacia adelante o hacia atrás independientemente. Y una característica muy importante de las barcas que teníamos en este tramo del Guadalquivir es que son chatas, es decir, a diferencia de las embarcaciones marítimas que llevan una quilla, una especie de estructura de madera muy fuerte por debajo que las reforzaba, las fluviales, todo lo que es el casco por debajo es totalmente plano. Eso impedía, por un lado, que encallaran en los sitios donde hay poca profundidad, y por otro lado que llegaran prácticamente hasta la orilla sobre el lecho de arena o de el proceso constructivo pues se empezaba, como he dicho, con esa fotografía que hemos sacado, con el desarrollo de todo lo que es la base. Las barcas tenían como dos partes, ¿no? Uno es lo que es el esqueleto, que son todas estas especies como de costillas que se llaman cuadernas, que generalmente estaban hechas con madera fuerte, es decir, de olivo, de encina, de almés, de acebuche, en fin, lo que disponía. ¿Lo encargamos, ese tipo de madera, lo recogían del río o cómo? Pues no lo tenemos claro, pero tanto las maderas que las riadas traían se aprovechaban, porque hemos encontrado mi fotografía incluso de estas embarcaciones cargadas completamente de troncos, tanto para carbón
como para carpintería, como algunos carpinteros, por ejemplo, en el sitio donde estamos, esa parte de arriba que le llaman el Artillo, ahí existió varias carpinterías, con sus aserraderos, que ya desaparecieron. Y una cosa importante, la madera, para trabajarla había que secarla sumergiéndola en agua, con lo cual la disponibilidad del molino era el sitio ideal, porque las maderas se podían guardar sumergidas en el agua hasta que se secaban, soltaban la savia y luego se almacenaban en algún sitio hasta que finalmente se trabajaban. Porque se curaban debajo del agua. Se curaban debajo del agua, claro. La mayoría de los carpinteros de Ribera trabajan o en la misma orilla de los ríos directamente o muy cerca de ellos. Lo hemos visto también en otros sitios incluso de la provincia de Benín. Como decía, las cuadernas con esas maderas fuertes que se trabajaban pues, en esa época pues, con machuelas, con herramientas manuales, también a veces con carpinteros que digamos servían de apoyo con sierras de cinta ya eléctricas, pero principalmente era un trabajo artesanal totalmente, a base de hachuelas y de serruchos, en fin. Y todo lo que es el entablamento, es decir, las tablas que forran, el forro que conforma la estructura final de la barca. Son dos técnicas diferentes, estas son construcción y esta técnica, que es la de adaptar las tablas, consistía en sumergirlas en agua ya seca, con lo cual la madera se flexionaba mucho más fácilmente, la flexión de la madera, y se podía adaptar a lo que es la curva. Lo más complicado era poderla, digamos, sujetar a toda esta estructura de cuaderna con una especie como de clavija, o bien de madera o bien de metal después, con lo cual entre una tabla y otra quedaba una ranura, por mucho que se ajustaba siempre quedaba algo de separación. ¿Cómo se conseguía que luego esta embarcación no se llenara de agua y se hundiera? Pues una vez que estaba hecha, voy a dar la vuelta un poco, todas estas uniones se rellenaban o bien con estopa o con cáñamo o incluso con trapos de algodón viejos, ¿no? Entonces con una herramienta, una especie como de punzón plano, con un martillo se iba metiendo esa especie como de fibra dentro de la unión de cada uno. Y finalmente, una vez que estaba todo hecho ese procedimiento, se calafateaba, que era una técnica común a toda la carpintería de Ribera, tanto marítima como fluvial. Calafatear es impermeabilizar toda la madera. Para calafatear se utilizaba una mezcla de varios productos. Tengo aquí uno en el bolsillo, que básicamente es la perrubia, que es colofonía se llama también, que es el resultado de la destilación de la resina de pino. Son unos cristales que cuando las calientas se funden. ¿Qué es resina de pino? Esto es colofonía o perrubia, esto es un subproducto. Por aquí, la resina de pino se saca la esencia de trementina, el aguarrás, que es el líquido por destilación, y el residuo, digamos, que es este. Estos cristales se mezclaban con betún o asfalto negro, ¿vale? En una olla se ponía el fuego y con una brocha se hacía una especie de pasta, y esa pasta cuando se calentaba era un barniz muy denso que se imprimía sobre la madera y luego se lijaba o se frotaba un poco. A base de esas capas de calafate que le llaman, era como realmente se impermeabilizaba todo lo que es la parte exterior del barco. Ese procedimiento había que hacerlo cada X tiempo. Claro, el desgaste del rozamiento, la contracción de las maderas, porque las maderas con la humedad se dilatan y se contraen cuando se secan, hacía que este mantenimiento debía de ser frecuente. ¿Sabes, Rafa? Te voy a hacer una pregunta que creo que te respuesta, pero ¿sabes cómo llegaron a esa técnica? Sí, el calafateado existe desde... No, digo la de curvar la madera, sumergirlo, fueron aprendiéndolo generación tras generación. Suponemos, sí, porque hay incluso testimonios del principio del primer milenio, de que hablan de la construcción de embarcaciones ya con madera, a diferencia de las embarcaciones que eran talladas de una sola pieza. O sea, que es una técnica antiquísima, ¿no? que se ha desarrollado a lo largo de toda lo que es la navegación, que no es nada nuevo. ¿Cómo lo transmitían ellos? Pues supongo que a través de sus familias que lo construían. ¿Y era típico en todo el río lo de la doble piquera? Sí, esta embarcación de doble piquera podríamos decir que es un prototipo de una embarcación del medio Guadalquivir, no solamente de Córdoba ciudad,
Prácticamente hemos visto barcas similares en Pedro Abad, en el Carpio, casi Villa del Río, y hacia abajo, mucho más frecuente, pues hacia la zona de Sevilla. Hay otra parecida en todo lo que es la parte baja del Guadalquivir, en Coria del Río, incluso Sevilla capital, pero tiene cierta diferencia, porque claro, el Guadalquivir allí tiene más calado, más fondo, por lo cual incluso la barca de Coria tiene un poco de quilla debajo, esta es muy plana. De hecho, los carpinteros estos de aquí hacían barcas por encargo para distintos pueblos de los alrededores. O sea, digamos que cada carpintero le daba su aspecto final y era como un prototipo personal, ¿no? Otra cosa que se me olvidó es las partes, aunque en cada carpintero les daba una nomenclatura, un nombre a cada una de ellas, pero básicamente esto son las bancadas donde se situaba el remero. Estos son las agujas, escalamanos que le llaman ellos, donde se enganchaban, digamos, los remos que tenían esta forma. ¿Vale? Si vamos para allá, pues el barquero se sitúa en esta bancada, y si vamos para allá, pues se sitúa en esa, ¿vale? Estos dos bancadas más pequeñas, pues si hay pasajeros que se puedan sentar. Hay que decir que esta barca, la peculiaridad es que es muy estable y que puede cargar mucho peso. Es decir, en la barca original, que os he dicho que podía tener 6 y 8 metros, pues podrían subirse hasta 20 personas, más o menos. Por lo cual... Sí, bueno, hemos visto fotos ahí llenas Sí, de tierra, sí, ¿no? por lo cual... lo que se llama línea de arrufo, que es el nivel de flotabilidad de la barca. Si yo ahora meto esta barca en el agua, por la propia densidad de la madera, pues el agua llegaría hasta aquí. Conforme la voy cargando de peso, pues la línea de arrufo que se llama, llegaría hasta aquí, que digamos que es el máximo. Este es el máximo. Hay una frase que recuperamos por ahí, de llevar la barca a pico de gorrión, es decir, que un pájaro pueda casi beber aquí en el borde, ¿no? Que es llevar la barca casi al máximo de su peso. Sí, porque la labor que tenía no era solo trasladar personas. Claro, claro, ahora sí que hay os he dicho cuaderna, el forro, la cinta, que son todas estas estructuras de aquí, un verdudillo, que es una especie como de cinta que protegía del impacto el borde de la tabla, una sobrequilla, que es una especie como de tabla por donde poder pisar cuando la embarcación se inundaba de agua, porque le entraba agua cuando se dilataba o se contraía, y había que achicarla, por supuesto, y una sobrequilla y bueno, y las dos puntas, que aquí le llaman piquera, en otros sitios le llaman roda, en fin, varios nombres diferentes. Y bueno, los remos son básicamente una pala con un vástago central y el enganche este. Hemos documentado incluso que había carpinteros por aquí en la Riviera que solamente se dedicaban a fabricar remos, que claro, es muy habitual que en el trabajo de repente el remo se te vaya y lo pierdes, con lo cual había que reponerlo fácilmente. En cuanto al uso, pues para el transporte de personas, y también hemos documentado el transporte de arena. Hay por ahí alguna fotografía con esta barca completamente repleta de arena, y era como un remolque donde lleva, digamos, hasta la orilla el material para poder sacarlo luego con burro. Directamente pues se bajaban los areneros en la orilla, en un sitio de poca profundidad, y cargaban o cribaban la arena y la iban cargando hasta estas barcas. ¿Qué más? Había otras embarcaciones que hemos visto también, que en vez de tener, bueno, de menor tamaño, en vez de tener dos piqueras, pues digamos que por aquí atrás tenía una parte chata, ¿vale? Por lo cual solamente funcionaban hacia una dirección. Generalmente eran más pequeñas, de 2 o 3 personas. Y incluso hay un documento en vídeo de los barqueros de aquí, de una crecida, que tuvieron que sacar pues, los materiales que tenían aquí, o la vivienda, o que vivía gente aquí, dando la vuelta por aquí detrás con el agua prácticamente a la altura de esa ventana, con 3 de ellos remando en una embarcación contracorriente, y los 3 están remando a la vez. Es decir, una persona está remando aquí, otro que está aquí enfrente le está ayudando a empujar los remos cada vez que daba el golpe contracorriente, y el otro como de apoyo para por si fallaba la fuerza, porque en un momento dado pues
la corriente podía llevarse. Vale, pues esa es la barca de dos piqueros. Vale, cuéntanos antes de seguir con la pesca, Sí. raza un poco lo que tú conoces de los pasos de barqueros de aquí de la ciudad. Pues los pasos estratégicos era uno en el embarcadero de Miraflores, que es el que siempre existió. Todo eso, desde el puente romano hasta prácticamente el Arenal, eso le llamaban la tabla de la Tama, creo que era originalmente. La tabla de la Tama es como, digamos, la retención que hacía el azud, los azudes estos contra el siguiente molino, es como si fuera un salto. Vale. Con lo cual esa era la Una zona esclusa o estratégica. algo así. Sí, la zona, digamos, de navegación. Sí. Claro, pasar de ahí, de ese nivel de agua, a este nivel de agua donde estamos ahora, pues había una diferencia de altura. Que también hay fotografías en las que se ven las barcas no saltando, pero sí prácticamente en el borde, o sea que debían de bajarla de alguna manera. Porque para la navegación los azudes de los molinos eran un problema, claro. Impedían el tránsito, sobre todo contracorriente de las embarcaciones. Y entonces estaba el de Miraflores. El de Miraflores, en algunos momentos determinados, no sé si los caballeros maderos, que son los otros barqueros, utilizaban otro paso que había desde Fray Alpino hasta el campo de fútbol, sobre todo para la gente que iba a ver el fútbol y eso. Un sitio que le llamaban las fábricas de la Madrileña, que es una especie como de fábrica de ladrillos que había ahí en la parte del cerro. Aquí cerca son dos, y luego ya fuera de la ciudad hay un paso estratégico que se llama el Camino de la Barca, que cruza por el talud ese grande que hay ahí en el Arenal, al fondo, pero ese posiblemente sea muy antiguo. Digamos que conectaba la salida de Córdoba con la conexión con la campiña, con los pueblos de la campiña. Y luego hacia abajo, en Majaneque, había otro paso estratégico también, sobre todo para la ganadería, porque comunicaba una vía pecuaria con la zona de la campiña, sobre todo para a lo mejor vacas, ovejas. Ese es el que me comentaste, que tenía un pilar fijo, ¿no? El que tenía un pilar fijo es el de la barca. Ah, Aquí. el de la barca. Sí. Que tenía un sistema de... Un pilar con una cuerda, claro, todo lo que son pasos de animales o de carruajes necesitaba una barca mucho más grande y sobre todo un cable por el que la barca iba, digamos, sujetándose. Sí, con una polea. Estos no, estos pasos de la ciudad eran todos a remo y libres, sin ningún tipo de... Eso lleva un sistema de polea, ¿no? Con una columna y ya está, ¿no? Algo así. El sistema a veces era una especie como de palanca de madera, como si fuera una especie como de porra, así, con una ranura, con lo cual lo metes en la cuerda y hace una especie como de palanca, como un enganche, Sí. en el que tú te vas adaptando sin necesidad de tener que cogerla con la mano. Y en otros casos ya se sustituyó por cables de acero, o algún tipo de cable. Sí, con alguna rueda Sí, dentada pero o algo eso y va- aquí en Córdoba, en la ciudad, no lo hemos visto, lo hemos visto más bien en la zona del Pedradal y el Carmen. Sí. Vale, cuéntanoslo. Pues nada, eso en cuanto a la carpintería de Ribera. Y en cuanto a la pesca, pues bueno, hay testimonios de... Otra perspectiva diferente, que no sea la misma que la del monte. Intentar irte más allá o más acá. Pásate. En cuanto a la pesca, pues históricamente el río ha suministrado de peces a la población. Los peces que existían hace varias décadas no tienen nada que ver con lo que hoy tenemos aquí. Pues por poner algunos ejemplos así muy emblemáticos, el esturión ha desaparecido, la anguila ha desaparecido, los sábalos han desaparecido, las lisas han desaparecido, los albures, ha desaparecido una serie de peces migratorios que remontaban el Guadalquivir en su ciclo vital y se pescaban, algunos en una cantidad increíble, ¿no? Y por ejemplo, lo que son los sábalos y sabogas, que son dos especies marítimas de mar, aquí le llamaban sardinas de río. Y realmente es que parecen sardinas, son unos peces de este tamaño, una sardina muy grande, plateado, con el aspecto de una sardina, pero eran capaces de adaptarse para subir el Guadalquivir. Y entraban en bandos muy grandes. Esos peces principalmente se pescaban con redes. Las redes antiguas, lógicamente no estaban hechas de nylon, como son las modernas, estaban hechas de lino o de cáñamo. Había una industria específica de artesanos, de
relacionada con lo que es la fabricación de redes. Lo que es el hilado de la fibra, lo que es el anudado y lo que es el teñido, porque las redes había que teñirlas para que no se vieran. Claro, había que teñirlas con productos naturales, como se utilizaban, no sé. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres de la planta, pero vamos, que se teñían. Para construir las redes, pues se utilizaban una aguja, que también algunos de los molineros nos han enseñado cómo era, una aguja de madera o de metal, que son específicas para eso, o bien para repararla o construirla. Y es básicamente una especie como de lanzadera, donde el hilo se rebobina aquí dentro y conforme se va moviendo, se va soltando. Pero estas redes son muy habituales en todo lo que es los métodos de pesca de cualquier sitio. Esta la he reconstruido, esta es madera de lentisco, una madera dura, y la he tallado con aspecto a lo que nos han dicho. Para construirla se utilizaba una especie de tablilla con tinta anchura, que es lo que le da la malla de luz. Es decir, la malla es el agujero con el que está hecho. ¿Veis? Esta tiene una malla y esta tablilla pues sería otra. Y básicamente hay una técnica que es un nudo específico en el que, digamos, se va dando vueltas y vas corriendo, vas haciendo un malla como hilada, ¿no? Bastante complejo. Pero yo me he puesto a experimentar y he sacado el nudo. O sea, ahora mismo no me acuerdo cómo era. ¿Vale? ¿Y has recogido alguna datación de quién hacía esto? Aquí en Córdoba de las redes no hemos encontrado documentación. Hemos encontrado, curiosamente, y tenemos pendiente una visita en Don Benito, en Badajoz, porque también había otro fenómeno en el que los pescadores de la zona extremeña de Don Benito y Villanueva de la Serena bajaban hasta el Guadalquivir para pescar de forma temporal, pescaban y mandaban el pescado a la venta a Extremadura. Una cosa curiosa, pero que realmente debió de funcionar casi prácticamente hasta los años 70. Allí debe de quedar gente que sepa construir redes todavía, porque en el Guadiana se sigue pescando. El tipo de red, bueno, esta es la red, luego la forma de montarla tiene varios nombres, ¿no? Hay trasmayos, que son unas redes más pequeñas, son dos líneas, una en la que van, digamos, corchos arriba y otra con plomo abajo para que se queden extendidas. Los trasmayos llevan 3 capas de red de distinta luz, con lo cual es como si fuera una trampa. El pez atraviesa eso y por la madeja que se forma entre las 3 redes se queda pillado. Digamos que luego hay que sacarlo con mucho cuidado. Y las redes de lavada, que eran redes más grandes que se utilizaban sobre todo con las embarcaciones, porque básicamente son metros y metros de redes que se soltaban de una orilla a otra con la barca, se daba la vuelta y se extendían y se esperaba a que los peces bajaran, principalmente sábalo y sapoga, lo que he dicho antes de las sardinas de río. Porque las sardinas de río se pescaban en tal cantidad como para venderla en los mercados, vamos, que era un producto comercial. No era un entretenimiento ni era una cosa de subsistencia. Sí, no es pesca deportiva. No. Eso en cuanto a las redes. Redes de lavada y trasmayo. Después tenemos otro tipo de red o artilugio que lo hemos documentado aquí en Córdoba y que es casi inédito y también lo hemos sacado de fotografía. Lo que pasa es que su uso debió de ser muy antiguo, es decir, principio del siglo XX o incluso finales del XIX. Y consiste en una red especialmente diseñada para pescar camarones. En el Guadalquivir también existían unos camarones que se consumían en cantidades. Un camarón que posiblemente sea una especie que se llama Longirostris, que está también en la desembocadura de Guadalquivir, en Doñana, que allí hasta hace pocas décadas se pescaba y ya se ha prohibido porque está prácticamente en peligro de extinción y había también una mafia con su comercialización, su pesca. Y aquí pues se pescaba pues posiblemente en la zona de Corrientes. En algunas fotografías que hemos visto pescando en toda esa zona delantera del molino con este artilugio que era bastante grande. Esto sería una especie de palanquín. El nombre técnico no lo hemos encontrado a nadie, no lo cuente, pero por similitudes por otras cosas lo llamaríamos un palanquín. Básicamente es una estructura muy primitiva, son 4 palos en forma como de paraguas, una especie como de cruceta y una palanca. De tal manera que lo que se hacía es, o bien desde los azudes del río, se echaban al agua, o bien desde el borde de una barca se echaba al agua contra el fondo. La red se quedaba
en el agua sumergida de esta manera. Imaginaros la lámina de agua aquí, ¿vale? Y los peces o los camarones pasando por aquí debajo. Cuando ellos consideraban que había animales dentro, esta palanca con una cuerda, que esto se quedaba bastante alto desde aquí, se accionaba, se formaba una bolsa y se recuperaba hacia el borde. ¿Vale? Eso Estos palanquines, desde la barca o desde la orilla. o desde la orilla. Estos palanquines podían ser algunos bastante grandes. Hay una fotografía que por la escala en la que la hemos visto, pues a lo mejor esto podía tener 6 metros de lado del cuadrado. Una estructura bastante grande. Incluso en el techo de este molino también hay otra fotografía en la que se intuye, me cuesta trabajo verlo, una depositada ahí, porque debía de guardarse en algún sitio. Otra fotografía lo hemos visto también en una orilla allí al lado de Miraflores, como aparcar. Y después en Montoro hemos documentado, sí, una persona ya que vive, que lo ha utilizado pero mucho más pequeño, a lo mejor de 1,5 metros o 2 metros para pescar barbo, sobre todo. Aquí la historia es que posiblemente fuera solamente para camarones, de red de camarones. Una malla muy fina, claro, lógicamente, para que no se escapara. Pues un palanquín. Después, bueno, este es un arte de pesca que no es propio de aquí del medio Guadalquivir, es más de la zona del Bajo Guadalquivir, de Sevilla hacia abajo, que le llaman la cuchara, que en un principio en la fotografía antigua nosotros veíamos barcas con unos artilugios de madera, que son, en la fotografía sobre todo, que creíamos que era este, con lo cual lo dábamos por cuchara aquí su uso. Contactamos con algunos especialistas que habían estudiado esta historia allí en Sevilla, y nos dijeron que era sorprendente que aquí existiera este método. Con lo cual, cuando descubrimos las fotografías que documentaban este artilugio, pues desechamos el uso de la cuchara. Porque la cuchara era un sistema más propio para pescar albures, son las lisas, que son del Bajo Guadalquivir. Y se colocaba en la punta de una barca, de esta manera, y digamos que se metía en el agua y los peces se empujaban hacia esa red y se izaban. Pero ya os digo, esto Con otra barca. con otra barca. Ya os digo que esto posiblemente es más propio de Guadalquivir. Sería muy raro que esto se utilizara aquí, la cuchara. Y después tenemos pues todo lo que son sistemas de NASA para la pesca, que son una como de pesca pasiva. Es decir, se colocan las trampas, digamos, y se espera a que entren los peces. Esta pieza es una pieza original del Museo de Castro del Río, el Museo Etnográfico que nos la ha prestado. Está hecha en varas de olivo, vareta de olivo. Es una técnica de cestería y básicamente consiste en una especie como de embudo en el que esto se coloca a favor contra la corriente, en un sitio parecido, por ejemplo, a esas piedras que se ven ahí. De hecho, cuando se colocaban piedras alrededor para que los peces no pudieran escapar y se vieran obligados a entrar en esta especie como de embudo. Y por dentro tiene una especie como de varilla, le han dejado una varilla para que forme una especie como de trampa, de tal manera que los peces impidan que se puedan salir otra vez por el mismo sitio y se quedan pillados, digamos, en esta doble cámara que tiene aquí detrás. Y digamos que por aquí, esto se le ponía una tapadera, una piedra, y por aquí se sacaban los peces ya para poderlos capturar. Esta NASA principalmente se utilizaba para barbos que en un momento determinado pues remontan las corrientes. Anguilas también a lo mejor podrían caer, pero principalmente barbos, que tienen ese tamaño. Más o menos. El barbo gitano, que es la especie que tenemos aquí en el Guadalquivir, aunque está documentado también otra especie que se llama barbo comizo, que también es un misterio porque está presente en el Guadiana. Los investigadores especialistas en peces dicen que ese barbo nunca existió aquí en el Guadalquivir, pero sin embargo le pregunta a la gente mayor que pescaba hasta los años 70 y te dicen que sí, que había otro barbo diferente, con un hocico mucho más largo, que le llaman trotarrío o barbo picón, y que sin embargo eso se lo cuenta a los científicos y te dicen que no. O sea que hay una dualidad ahí de una especie que ha desaparecido, porque realmente ya no está, pero sí que hay documentos orales de que ese pez estaba. Una teoría posible,
pues que a lo mejor los pescadores extremeños la trajeran en un momento determinado, como hoy se están introduciendo especies exóticas, y en un momento determinado estuviera habitando el Guadalquivir. Vale, pues esta NASA lo que hemos hecho es a los cesteros de una asociación de cesteros de Posada, que están recuperando las técnicas de cestería, se las enseñamos porque ellos no la conocían y nos hicieron una copia exactamente igual. Incluso el año pasado hicimos un taller donde la gente practicó Rafa, que es de olivo, eso. vareta de olivo. Sí. Ellos trabajan principalmente la vareta de olivo. La cestería se puede hacer de mimbre, de muchas cosas, pero aquí en esta zona de Córdoba la vareta de olivo es el material más resistente. Es compleja, porque la recolección de las varetas tiene su trabajo, su momento y su técnica. Es una pieza muy interesante. Bueno, la que tienen en el museo, otra que tienen es mucho más grande. Y después tenemos esta NASA, que no es de aquí de la zona donde estamos, esta viene del Delta del Ebro, de Tarragona, pero no hemos encontrado ninguna parecida. Esta es específica para anguilas. Esta está hecha de junco, pero también nos han contado que aquí se hacían también de junco. Y básicamente el mismo sistema, es un embudo, lo que pasa que como las anguilas son peces muy estrechos y muy alargados, pues en sitios estratégicos donde se escondían ellas, pues tendían a meterse por esos huecos, como sitios de refugio. O sea, no se ponían en las corrientes, sino en sitios más bien apartados. Esta es pequeña, hay muchísimo más grandes. Esto tiene una especie como de tapadera, se abre y se cierra. Y esta malla, digamos, se puede ajustar para que sea más estrecha o más ancha. Tenemos referencias orales de su construcción y su uso, pero no tenemos ninguna en concreto de aquí. Eso sí que ha desaparecido. Esta, sin embargo, sí la hizo un artesano de allí, de Castro del Río. Eso en cuanto a las NASA. Y después, pues otros métodos, pues las cañas de bambú, que sí no tenemos ninguna, pero sí ha sido utilizada en la ciudad de Córdoba, o bien como pesca para autoconsumo, o para incluso vender, o deportiva ya más tarde. Y otro sistema que no podía disponer de una caña de pescar, que era una especie como de carrete hecho de madera, como si fuera un uso que daba vuelta con un hilo manual que se lanzaba y se recuperaba simplemente a mano. O sea que cada uno se adaptaba a lo que tenía. ¿Y qué más métodos? Pues que hayamos documentado esto que os he contado. Cuéntanos, Rafa, un poco tu opinión sobre lo que veníamos hablando de la artesanía de Ribera, la carpintería de Ribera, y, en fin, la preservación o proyección que podríamos tener. Pues a raíz de toda la documentación esta que obtuvimos, yo he estado mirando en otros sitios, sobre todo de la península ibérica, donde también se construían barcas y se están haciendo actuaciones para recuperar ese oficio. Y por ejemplo me llamó mucho la atención el Oporto, en Portugal, el Duero, pues tiene, bueno, la ciudad ha tenido un boom turístico increíble y bueno, allí son muy famosas las bodegas de vino, ¿no? Bueno, pues la carpintería de Ribera se perdió allí y ahora se está recuperando con fines turísticos, claro. Y es muy curioso porque los carpinteros de Ribera tienen su embarcadero con su muelle donde trabajan las embarcaciones, una embarcación que se llama Barco Ravelo. Cada sitio tiene su tipología, que servía para transportar los barriles de vino. Y a ellos la han adaptado porque era una embarcación que podía disponer de una vela cuadrada. Pues las bodegas lo que han hecho es encargarle a esos carpinteros de Ribera su propia embarcación y la vela es como si fuera una pantalla de promoción de su bodega, con su anagrama. Y la verdad que si vas a Oporto y ves aquello, es un espectáculo, ves esas embarcaciones tradicionales que se están recuperando, además construidas en madera, originales como eran, y que le dan a la ciudad un carácter único. O sea, sin esas embarcaciones Oporto no es Oporto. Y si te vas al Delta del Ebro, pues también hay algunas embarcaciones que se están utilizando o recuperando para fines turísticos, en fin. En la Albufera de Valencia también, en otros sitios de Portugal también lo hemos visto, incluso en Lisboa, en fin, que sí,
Lo que pasa es que ya no es el uso que tenía originalmente. Aquí en Córdoba, pues lógicamente, como no sea con un fin museístico de educación o de recuperación de lo que fue el patrimonio, el Guadalquivir ahora mismo no da para poder hacer esas recreaciones de embarcaciones, porque es que ya no tiene calado el agua. O sea, aunque nos parezca que hay fondo, pero incluso estas barcas que son bastante chatas, ahí prácticamente es que no funcionarían, te quedarían totalmente encalladas. Lo veo complicado, Fundamentalmente, ya para terminar, Rafa, o sea, el uso que tenía era transporte de personas, ya en areneros, ¿no? Hemos visto La arena, la recuperación de madera cuando había crecida. ¿Qué más? Sí, básicamente eso. Aquí en la ciudad, claro, lo otro, como he dicho, de ganadería o de carruaje o de otro, la pesca también. Tenemos documentado algunos pescadores que se dedicaban en el barrio este donde estamos a pescar y a vender el pescado en los bares, sobre todo hasta la década de los 60, 70. Lo que sobrevivía aquí eran boga y barbo, porque los otros peces que os he dicho ya habían desaparecido prácticamente. Y era muy típico poner, digamos, como tapa en los bares, pues barbo o boga en adobo, y pues, había gente que estaba pescando buscándose la vida para poder vender esos peces a los bares. Y ese yo creo que ha sido el último uso que se le dio. ¿Recogió algún testimonio de extraperlo? Pues no. Nos comentaron algunos hortelanos que sí había algún paso de Puede ser. las puertas, ¿no? Como las puertas controlaban un poco la Claro, venta claro. ambulante y más, no sé si con las barcas hubo. Por eso no lo hemos comprado. Pues poco más, no sé si se te ocurre algo más. Pues ahora mismo, Yo creo que lo hemos vuelto a recoger todo, prácticamente todo. Cuéntanos algo ya y terminamos del molino. Tú que lo has estudiado más. Ya hemos cogido el testimonio de ellos, Sí, pero sí. cuéntanos un poco. bueno, lo que yo sé del molino es lo que nos ha contado Soledad Carranquilla, que es la descendiente de los molineros. Esta familia, digamos, eran Caballero Álvarez, creo que son los apellidos, el abuelo y todos sus nietos, sus hijos, que estuvieron trabajando aquí, tanto para la molienda de harina y como la fabricación de barcas, como hemos visto en las fotografías antiguas. Yo creo que ese es el uso que se le dio. En la fabricación de barcas, ¿a quién tienes tú más o menos controlado? ¿A ellos? ¿A los Claro. maeros? Aquí era principalmente uno de los hermanos, que era José Caballero Álvarez, que era el, digamos, el especialista en las barcas, aunque yo creo que todos sabían construirlas. Y sus primos, que eran Caballero Madero, que eran los otros del molino del Marte. ¿No? Básicamente son dos. Luego, de forma puntual, hemos recogido información de algunas personas que de forma, digamos, autodidacta Sí, o alguna se construyeron carpintería, o- barcas, gente que, bueno, pues tenía habilidad para la carpintería y se las construyeron. A lo mejor, te digo yo, hay un documento ahí de alguien que se hizo una barca en la calle del Toril, al lado de la corredera, y la sacó por ahí, por las calles esas, para traerla al río. O sea que, incluso la calle del Viento también era una calle donde vivían todos los pescadores o toda la gente que, digamos, estaba por esta zona. Y donde más. Sí, básicamente esa es toda la parte esa de ese barco. Pues listo, Rafa. Vale. Yo creo que ya está. Si quieres, ponte por ahí y te hacemos un par de fotos Vale. que salgas con todos tus cachivaches y listo.